Tener un perro en casa puede afectar tu destino espiritual. Aunque muchos consideran a los animales como simples compañeros, la Biblia nos invita a mirar más profundo. En Proverbios 12:10 leemos: el justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón de los impíos es cruel. Esta declaración no es solo ética, es espiritual. Revela que nuestra relación con los animales refleja el estado de nuestro corazón ante Dios. Hoy veremos cómo la presencia de un perro en tu hogar puede tener un impacto más profundo de lo que imaginas. Te mostraremos cómo este vínculo puede revelar aspectos de tu carácter, fortalecer tu espíritu y hasta ser un canal del amor y la enseñanza divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de los seres que Él mismo creó para acompañarte? Desde tiempos antiguos, Dios ha revelado que lo que hay en el corazón del hombre no solo se manifiesta en sus palabras, sino también en sus actos más cotidianos. Y uno de esos actos que a menudo pasamos por alto es el modo en que tratamos a los seres que Él creó para acompañarnos, los animales, en especial los perros, que por generaciones han sido considerados compañeros fieles, guardianes silenciosos y testigos de nuestras vidas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de ellos? ¿Qué revela nuestro trato hacia un perro sobre nuestro carácter, nuestra espiritualidad y hasta nuestro destino? Proverbios 12:10 nos da una clave poderosa. El justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón de los impíos es cruel. Esta declaración no es casual ni simbólica. Es una revelación directa del corazón de Dios. Él que cuida hasta de los gorriones que vuelan, Mateo 10:29, también observa cómo actuamos frente a una criatura que ha sido puesta en nuestras manos. Un corazón justo se distingue no por lo que predica, sino por lo que protege. No por cuánta teología conoce, sino por cuánta compasión es capaz de expresar, incluso hacia quienes no tienen voz. A lo largo de la historia bíblica vemos que Dios no solo se interesa por las grandes gestas de los profetas, sino también por los pequeños gestos que revelan lo que hay en lo profundo del alma. David, antes de ser rey, era pastor de ovejas, y fue allí, en los campos, donde aprendió a pelear contra osos y leones, no para su gloria personal, sino para proteger a los más indefensos del rebaño. ¿Acaso no era eso una preparación divina? ¿No fue en ese trato cuidadoso hacia los animales donde Dios forjó el carácter de un líder conforme a su corazón? Del mismo modo, cada uno de nosotros está siendo observado en los detalles. Cuando alimentas a tu perro, cuando lo consuelas, cuando lo recoges del suelo con ternura, estás revelando algo mucho más profundo que una simple afinidad con los animales. Estás mostrando si tu corazón está alineado con el del Creador. Jesús mismo utilizó en varias ocasiones a las criaturas más pequeñas para ilustrar verdades eternas. En Mateo 6:26 dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este versículo, aunque resalta el valor del ser humano, también subraya algo vital. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más espera que tú y yo cuidemos de quienes Él ha colocado bajo nuestra responsabilidad? Tener un perro en casa no es un accidente ni una coincidencia. Puede que lo hayas encontrado en la calle, que lo hayas recibido como regalo o que lo hayas buscado como compañía. Pero detrás de todo eso hay un propósito oculto. Dios usa los vínculos más cotidianos para revelar nuestras intenciones más profundas. Un perro es una oportunidad para amar sin esperar nada a cambio, para ejercitar la paciencia, la fidelidad y la compasión, para aprender a dar sin ser recompensado con palabras, pero sí con miradas sinceras, colas que se agitan y una lealtad que no se quiebra. ¿No es acaso un reflejo del amor divino? En muchas familias, el perro ocupa un lugar especial. No habla, pero entiende. No argumenta, pero consuela. No pide nada complejo, solo presencia, cuidado y amor. Y muchas veces
En ese intercambio silencioso se abren los cielos, porque no es simplemente un animal, es una criatura que Dios diseñó con un propósito y que ahora ha sido confiada a ti. ¿Qué haces con ese encargo? ¿Lo honras o lo ignoras? ¿Lo proteges o lo tratas como un estorbo? Tu destino se está forjando en cada una de esas decisiones. No es casualidad que en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, Jesús menciona que los perros lamían las heridas del mendigo. Esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad es una poderosa ilustración. Mientras el hombre rico ignoraba el sufrimiento del pobre, los perros, con instinto puro y compasión natural, eran quienes ofrecían alivio. Los animales actuaron con más misericordia que el hombre que se consideraba bendecido. ¿Qué nos dice esto? Que hasta los animales reflejan la bondad de Dios cuando el corazón humano se ha endurecido, que cuando el amor escasea entre los hombres, muchas veces es el perro el que lleva consuelo en nombre de su creador. Es impresionante cuántas veces subestimamos la espiritualidad escondida en lo cotidiano. Oramos, ayunamos, leemos la palabra, pero luego gritamos a un perro que solo busca nuestra atención. Nos llenamos la boca con enseñanzas profundas, pero somos incapaces de tender la mano a una criatura que depende de nosotros. Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero también podríamos decir que la compasión pura comienza donde nadie la ve, en cómo tratas al ser que no puede devolverte el favor. Esa es la verdadera medida del amor. He escuchado historias impactantes de personas que encontraron un propósito mayor a través del simple hecho de cuidar un perro. Una mujer viuda que se sentía sola y olvidada por su familia encontró sentido al cuidar de un cachorro que había sido abandonado. Día tras día, esa relación le devolvió las ganas de vivir, le enseñó a amar otra vez y finalmente la reconectó con Dios. No porque el perro le predicara, sino porque a través de su ternura ella sintió el susurro del cielo diciendo: aún no has terminado, yo sigo contigo. ¿Puedes ver el poder que tiene una criatura cuando es vista como un canal de bendición divina? Cuando Dios dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, estaba revelando un principio eterno. Aunque el contexto era la creación de Eva, el corazón de la afirmación sigue siendo aplicable. Fuimos creados para la compañía, para la comunión, para la conexión. Los perros, en su silenciosa presencia, en su amor incondicional, en su disposición constante a estar junto a nosotros sin juzgar, sin reprochar, sin condiciones, nos recuerdan que no estamos solos, que Dios puede usarlos para sanar partes de nuestro corazón que ni siquiera sabíamos que estaban heridas. Y sin embargo, muchos viven ignorando esta verdad. Consideran a los perros como una carga, una molestia, una responsabilidad innecesaria. Pero el cielo observa, el cielo mide, porque si no puedes ser fiel en lo poco, ¿cómo podrías ser fiel en lo mucho? Lucas 16:10. Si no eres capaz de mostrar amor a quien depende totalmente de ti, ¿cómo podrás amar al prójimo cuando las cosas se pongan difíciles? Cada paseo que das, cada alimento que sirves, cada caricia que ofreces, no es simplemente un acto hacia un animal. Es una declaración espiritual. Es una afirmación práctica de que has entendido el principio de la mayordomía. Dios nos dio dominio sobre los animales, Génesis 1:28. Pero ese dominio no era tiranía, sino administración sabia. El modelo no es el del dictador, sino el del pastor. Jesús, el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Y aunque los perros no sean ovejas, también están bajo nuestro cuidado. ¿Seremos pastores compasivos o dueños indiferentes? ¿Seremos representantes del amor de Dios
o simples beneficiarios de una creación que usamos y desechamos. Cada ladrido que escuchas, cada mirada que te lanza tu perro, es una oportunidad para responder con el corazón de Dios. Tal vez nunca lo habías pensado así. Tal vez pensabas que tener un perro era solo una decisión familiar o emocional. Pero ahora sabes que hay algo más profundo en juego, que incluso en eso, Dios está formando tu carácter, examinando tu corazón, guiándote a la madurez espiritual, y que tu destino, tu llamado, tu crecimiento como hijo o hija de Dios, también se revela en cómo amas a los que no tienen voz. A lo largo de las Escrituras, vemos que el trato hacia los más débiles es un tema recurrente en el corazón de Dios. Él no solo defiende a los pobres y a los huérfanos, sino también a su creación. En Números 22, cuando Balaam azotó a su asna por no avanzar, fue Dios mismo quien le abrió los ojos para ver que el animal lo había salvado de la muerte. Y no solo eso, la asna habló. ¿Puedes imaginarlo? Dios dio voz a un animal para reprender al hombre. ¿No es esto una señal de que el Creador toma en serio cómo tratamos a los que dependen de nosotros? No ignores lo que Dios está viendo. Puede que nadie más lo note, pero el cielo observa cómo respondes. Un día cada acto será puesto en la balanza, y allí, cuando tus intenciones sean reveladas, el modo en que trataste a ese perro que dependía de ti hablará con más claridad que muchos sermones. Tal vez nunca predicaste en un púlpito. Tal vez nunca dirigiste una célula o escribiste un libro. Pero si fuiste fiel, si cuidaste con amor, si reflejaste a Cristo en tu trato hacia una criatura, entonces habrás predicado con tu vida. Y eso ante los ojos de Dios es más valioso que 1000 palabras. El amor de Dios no siempre se revela en truenos desde el cielo ni en milagros espectaculares. A menudo se manifiesta en lo cotidiano, en aquello que pasa desapercibido, en lo que el mundo considera común. Y entre las expresiones más constantes de este amor se encuentran los gestos silenciosos que nacen de la fidelidad. Una fidelidad que no exige reconocimiento, que no cambia cuando fallamos, que no se apaga cuando el ambiente es difícil. Dios, en su sabiduría perfecta, ha puesto en la creación reflejos de su carácter para que lo comprendamos mejor. Uno de esos reflejos camina a nuestro lado, nos mira sin condiciones y espera junto a la puerta con un corazón dispuesto. Es el perro, una criatura que, aunque no lo digamos abiertamente, ha sido usada por el Creador para enseñarnos cómo se ve su amor, su paciencia y su fidelidad en carne y hueso. Desde el principio de las Escrituras, la fidelidad es presentada como un atributo central del carácter divino. En Deuteronomio 7:9 se nos dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Esta fidelidad no es emocional ni variable, es constante, firme, absoluta. Así como Dios permanece, aunque su pueblo le falle, también los perros permanecen, aunque no siempre sean tratados con justicia. No razonan, no reclaman, no llevan registro de agravios, esperan, acompañan y siguen amando. Esa fidelidad silenciosa que tanto despreciamos en lo humano, Dios la ha impreso en una criatura que vive para acompañarnos, como si quisiera que no olvidáramos lo que significa ser constante en el amor. Hay quienes piensan que los animales no enseñan, pero eso contradice la propia lógica divina. En toda la creación hay lecciones espirituales esperando ser vistas. En Job 12:7-10, el texto es claro: y en verdad, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves del cielo, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán. ¿Quién no sabe entre todas estas cosas que la mano del Señor ha hecho esto? En su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda la humanidad. Si Dios mismo dice que los animales enseñan, ¿quién puede decir lo contrario? El perro no enseña con palabras,
pero enseña con actos, con permanencia, con entrega. Enseña cuando se sienta a tus pies en medio de tu peor día. Enseña cuando espera junto a la puerta por horas. Enseña cuando vuelve a ti, incluso si lo has olvidado. Cada uno de esos actos es una representación de lo que Dios espera que entendamos. El amor no se rinde, la fidelidad no retrocede, la paciencia no se agota. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13 que el amor es paciente, es bondadoso, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Esta descripción, tomada como la definición suprema del amor, encuentra un eco evidente en la conducta de un perro. No porque el perro tenga alma como el ser humano, sino porque fue creado por el mismo Dios y en su naturaleza fue inscrita una porción de lo eterno. La paciencia que tienen no es accidental. El modo en que esperan, soportan, perdonan y siguen amando no es un accidente biológico. Es un recordatorio constante de que el verdadero amor no se mide por conveniencia ni se negocia por comodidad. Es una decisión persistente de estar ahí, de no rendirse, de no abandonar. Y si ese patrón de fidelidad está impreso en una criatura irracional, ¿cuánto más se espera que sea formado en nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? En las Escrituras, la paciencia y la fidelidad son virtudes que Dios demanda de los suyos. Santiago 1:4 dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. No se puede hablar de madurez espiritual sin hablar de paciencia, y no se puede tener paciencia sin aprender a amar más allá de lo que se recibe. El perro no exige perfección para amar, no exige que se le hable bien, ni que se le dé todo en orden. Solo necesita saber que pertenece, que tiene un lugar, que hay una conexión, y esa constancia con la que actúa, incluso cuando es ignorado o maltratado, es una acusación silenciosa contra el egoísmo del corazón humano. Muchos creen que amar es reaccionar con afecto ante lo agradable, pero el amor bíblico no es un reflejo emocional, es una elección de permanecer. Dios mostró su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Esa es la medida real. No lo merecíamos, no lo pedimos, no lo entendíamos, pero Él fue fiel. En ese sentido, los perros son un espejo que nos confronta, porque siguen a quienes los olvidan, perdonan a quienes los hieren y aman incluso a quienes no saben cómo amar. Si pudiéramos ver con ojos espirituales, entenderíamos que su presencia en el hogar no es solo una compañía emocional, es un entrenamiento constante, un reflejo de lo que significa estar presente como Dios está presente. Isaías 40:31 declara: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo, a menudo citado como fuente de esperanza, contiene en su raíz el principio de la espera fiel, no una espera ansiosa o impaciente, sino una espera firme, confiada, persistente. Esa espera, traducida en la conducta de un perro, es visible todos los días. En la puerta, en el descanso a tus pies, en los ojos que te siguen. Su espera no es pasiva, es una espera llena de amor, de expectativa, de confianza. Esa espera, cuando es imitada por el creyente en su relación con Dios, lo fortalece. Aprender a esperar como ellos esperan, a confiar como ellos confían, es parte de lo que forja la verdadera fe. En toda la creación hay analogías espirituales. Jesús usó viñas, semillas, ovejas, peces, campos y caminos para hablar del reino. La creación no es solo un escenario, es un recurso pedagógico del cielo. Por eso, pensar que un perro no puede enseñar es desconocer cómo Dios ha hablado siempre. En Oseas 6:6, Dios dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia no es teórica, se practica.
se vive, se aprende. Y uno de los campos de entrenamiento más constantes está en casa, moviendo la cola, buscando afecto, extendiendo perdón antes de que lo pidamos. Si podemos aprender misericordia allí, en ese vínculo sencillo, podemos aprenderla para aplicarla con el prójimo, con el extraño, con el hermano. El que no puede amar a quien no puede responderle, no ha entendido el amor del Padre. Dios nunca desperdicia una oportunidad de formar el carácter de los suyos. Cada relación tiene un propósito, y la relación con un perro, por más simple que parezca, puede ser una escuela de amor. Una escuela donde se enseña sin palabras, donde se prueba la fidelidad cuando nadie mira, donde se forja la paciencia en la repetición y donde se pule la ternura en el servicio silencioso. Quien tiene un perro tiene una oportunidad constante de parecerse más a Cristo si está dispuesto a verlo. No porque el animal transforme, sino porque Dios transforma a través de lo que nos rodea. Lo hace con las pruebas, con la escasez, con las victorias y también con los vínculos. Un corazón que se dispone a aprender de cada vínculo es un corazón que será moldeado por el Espíritu. La fidelidad no es admirada por este mundo porque no es rentable, porque no es veloz, porque no es visible de inmediato. Pero en el reino la fidelidad es una moneda preciosa. Jesús dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mateo 25:21. Ese elogio no se gana con grandes actos, sino con perseverancia en lo pequeño. ¿Has sido fiel con el que no puede devolverte nada? ¿Has sido paciente con el que depende de ti? ¿Has demostrado amor cuando no hay aplausos? En cada una de esas preguntas se encierra el corazón de este mensaje. El perro que vive contigo no solo te acompaña, también te examina, no con juicio, sino como un termómetro espiritual que revela si estás siendo moldeado por la fidelidad del cielo. Cuando Dios quiera confiarte tareas mayores, mirará cómo has manejado las tareas pequeñas. El modo en que respondes al amor de una criatura que no exige, pero que ofrece todo, es uno de esos exámenes. La fidelidad del perro es una invitación constante a imitar lo que agrada a Dios, a permanecer, a esperar, a servir sin exigir, a amar sin condiciones. El reino no se construye con palabras, sino con actos como estos. Por eso, quien comprende este principio vive cada día con propósito, sabiendo que nada es casual, que todo forma, que todo revela, que todo tiene un eco eterno. El ser humano fue creado con una profunda necesidad de conexión. Desde el Génesis, Dios declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo, y aunque esa afirmación precedía la creación de la mujer, el principio permanece inalterable. El alma necesita compañía. Dios no diseñó a sus hijos para el aislamiento, sino para la comunión. A lo largo de la historia, ha usado diferentes formas para ministrar consuelo, levantar al abatido, restaurar al cansado y recordarle a cada alma que no ha sido olvidada. Entre esas formas, pocas son tan constantes, tan silenciosas y tan efectivas como la presencia de un perro en el hogar. En un mundo donde las palabras a veces fallan, donde los gestos humanos pueden ser confusos y donde los corazones heridos no siempre encuentran comprensión, Dios ha permitido que algunas de sus criaturas se conviertan en puentes hacia la restauración. No hablan, no aconsejan, no reprenden, solo están. Su sola presencia es medicina para el alma, bálsamo para el espíritu y un recordatorio continuo de que aún en la oscuridad el amor puede tocar la puerta sin anunciarse. El salmista clamaba en el Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía de Dios no siempre se manifiesta con voz audible ni con visiones celestiales. Muchas veces esa cercanía toma forma en lo cotidiano, en lo que muchos llamarían insignificante. Pero el quebrantado de corazón
no necesita grandes espectáculos, necesita compañía constante. Necesita saber que no ha sido abandonado, que hay alguien que lo espera al despertar y que lo sigue cuando camina sin rumbo. Dios, que conoce la anatomía del alma, ha colocado a estas criaturas en nuestros hogares para reflejar ese acompañamiento que tanto anhelamos, especialmente cuando el dolor no se puede explicar con palabras. La sanidad que viene de parte de Dios no siempre se manifiesta de forma inmediata. A menudo es un proceso, es un paso tras otro en dirección a la restauración. Y en ese proceso, un perro puede ser instrumento divino, no porque tenga poder por sí mismo, sino porque Dios lo ha hecho capaz de estar sin juzgar, de esperar sin presionar, de consolar sin interrumpir. Quien ha pasado por el valle de sombra sabe que a veces lo que más se necesita es presencia. Y eso es precisamente lo que estas criaturas ofrecen sin condiciones. Están allí cuando todos se han ido, permanecen cuando el mundo se vuelve confuso, y con cada mirada y cada gesto sencillo son capaces de recordarle al alma que aún hay ternura en medio del quebranto. Isaías 61:1 proclama: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este es el llamado del Mesías y también el reflejo de la misión de consolar a los que sufren. Aunque este llamado es espiritual y eterno, Dios en su infinita compasión también nos concede ayudas temporales, señales de su ternura, expresiones visibles de su cuidado. La ternura de un perro no salva el alma, pero puede ayudar a sostener el corazón mientras la salvación avanza. Puede ser parte de la venda que cubre la herida, del susurro que calma la ansiedad, de la señal que dice: no estás solo. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usó elementos de la creación para acompañar a sus siervos en momentos críticos. Un cuervo alimentó a Elías en medio del desierto. Un pez sostuvo a Jonás mientras era procesado por su rebeldía. Una nube guió a Israel por el desierto y un burro fue la voz de advertencia para un profeta desobediente. No hay límites para los instrumentos que Dios escoge cuando quiere sostener a los suyos. Y si ha usado animales para proveer alimento, dirección y corrección, también puede usarlos para ofrecer consuelo. En Salmo 147:3 está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aunque el proceso de sanidad es espiritual, no se limita al ámbito invisible. Dios utiliza medios visibles para tocar las zonas invisibles del alma. Una caricia, una compañía constante, una mirada que no juzga, son vehículos que abren el camino hacia la restauración interior. En ese proceso, el perro en casa no es un adorno ni una simple mascota. Puede ser parte activa del propósito de Dios en la vida del que sufre. Puede ser el recordatorio diario de que aún hay bondad en el mundo, de que aún hay fidelidad, de que no todo está perdido. La ansiedad, la depresión, el vacío y el desgaste espiritual no son fenómenos modernos. En la Biblia encontramos figuras como Elías, que después de una gran victoria espiritual cayó en una profunda angustia y pidió la muerte. Y fue allí, bajo un enebro, cuando Dios proveyó descanso, alimento y cuidado. No con grandes palabras, sino con elementos simples que sostenían lo más urgente. Si Dios entendía la necesidad de ministrar al cuerpo y al alma mediante actos simples, también comprende que hoy, en medio de las batallas internas que muchos enfrentan, el acompañamiento fiel de un ser silencioso puede ser medicina. En Filipenses 4:7 se nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, cuando desciende, no siempre lo hace con alboroto. A veces llega con suavidad, con calma, con gestos que invitan al descanso. Y si miramos con atención,
Muchas veces esa paz se manifiesta en la rutina diaria. Cuando alguien nos espera sin condiciones, cuando hay una presencia constante que no exige explicaciones, que no demanda cambios, que simplemente permanece. Esa es la imagen de la gracia, una fidelidad que sostiene sin preguntar, una ternura que se entrega sin esperar retorno. Jesús mismo en múltiples ocasiones se retiraba a lugares solitarios para orar, no porque huyera de las personas, sino porque entendía que la restauración del alma requiere ambientes donde la presencia de Dios se manifieste sin interrupciones. Un hogar donde hay amor, donde hay constancia, donde hay vínculos sinceros, es un lugar propicio para esa presencia. Y en muchos casos, la presencia callada de un perro contribuye a construir ese ambiente. No interfiere, no impone, pero está. Y en ese estar contribuye a que el corazón humano se abra otra vez a la esperanza. En medio del ruido del mundo, la necesidad de silencio, de paz interior, de recuperación emocional y espiritual, es más urgente que nunca. Dios, en su bondad, ha puesto recursos a nuestro alrededor para recordarnos que no todo está perdido, que aún hay redención. El perro en casa puede ser parte de esa estrategia divina. Puede ser un guardián no solo del hogar físico, sino también de la atmósfera espiritual que se necesita para sanar. Puede ser un colaborador silencioso en el proceso de restauración, un símbolo de estabilidad, un centinela de la ternura de Dios. El Salmo 23 nos habla de cómo el Señor es nuestro pastor, de cómo nos guía a lugares de delicados pastos, de cómo restaura nuestra alma. Esta restauración no es solo teórica, es práctica, es real y muchas veces ocurre en espacios donde hay calma, donde hay confianza, donde hay señales del amor persistente de Dios. La presencia de un perro puede contribuir a ese entorno, puede convertirse en parte de ese campo sereno donde el alma encuentra descanso, donde el corazón se permite sentir de nuevo, donde la fe se reconecta con la vida. La sanidad emocional que proviene de Dios no depende de métodos humanos, pero tampoco ignora las herramientas que están al alcance. En su sabiduría, el Creador ha dispuesto que la restauración no sea un acto aislado, sino un proceso sostenido. Y en ese proceso, los vínculos tienen un papel esencial. El perro en casa, con su entrega incondicional, con su presencia constante, con su fidelidad sencilla, puede ser un vínculo que sostenga mientras el alma se recompone, mientras las lágrimas se secan, mientras la esperanza se rehace. En Romanos 15:13, el apóstol Pablo escribe: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no nace en la comodidad, nace en medio de la necesidad, y muchas veces para que la esperanza vuelva a nacer, el alma necesita señales, necesita certezas mínimas, necesita compañía. Cuando un perro permanece a tu lado en el silencio, cuando se acuesta junto a ti en la tristeza, cuando te busca sin importar tu estado emocional, es como si Dios dijera: no todo está roto, aún puedes creer, aún puedes esperar. El plan de Dios para sanar no es solo espiritual, es integral. El alma, el cuerpo, la mente y el corazón están conectados. La restauración de uno afecta a los otros. Y cuando hay elementos en el entorno que ayudan a estabilizar, a consolar, a sostener, también forman parte del plan divino. La fidelidad de un perro, su presencia incondicional, su forma sencilla de estar, puede ser parte de ese equilibrio. No es sustituto de la fe, pero puede ser un compañero en el proceso de fortalecerla. Dios se complace en mostrarse a través de lo simple, en cada mirada fiel, en cada acto de presencia silenciosa, en cada momento donde el alma encuentra un respiro en compañía de una criatura creada por Él. Hay un mensaje que susurra: estoy contigo. Y si el corazón está dispuesto, entenderá que el perro en casa no es una casualidad ni una coincidencia. Es parte del diseño, parte del cuidado, parte del abrazo invisible que el cielo extiende a través de lo que muchos no ven.
El corazón altivo no siempre se manifiesta con palabras arrogantes ni con gestos grandiosos. A veces se esconde en la indiferencia, en el desdén silencioso, en la falta de reconocimiento hacia lo que Dios ha creado con intención y propósito. Cuando el ser humano ignora el valor de lo que ha sido puesto a su cuidado, no solo revela una falta de sensibilidad, sino una profunda desconexión con el diseño divino. El desprecio por lo pequeño, por lo que no habla, por lo que no exige nada a cambio, es un reflejo de un espíritu endurecido, de un alma que ha dejado de escuchar la voz que habla desde la creación misma. Y en esa desconexión, en esa ceguera espiritual también se define un destino. Desde el principio, el hombre fue llamado a ejercer dominio sobre la tierra, pero no como un tirano, sino como un administrador fiel. Génesis 1:28 nos dice que Dios bendijo al ser humano y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato no implica abuso ni indiferencia, implica responsabilidad, cuidado, discernimiento. El dominio que Dios otorga no es una licencia para ignorar, sino una invitación a representar su carácter en la tierra. Cuando un corazón desprecia esta responsabilidad, cuando mira a un perro y lo reduce a simple utilidad o molestia, cuando trata a los animales como desechables o insignificantes, no solo está fallando en su deber, está revelando que ha perdido el sentido de lo sagrado. Romanos 1:20 afirma que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cada parte de la creación habla de Dios. Cada criatura lleva una huella del Creador. Ignorar esto es cerrar los oídos a la revelación continua que emana de lo que Él formó. Y cuando el corazón se endurece a ese nivel, cuando ya no se ve la gloria de Dios en lo sencillo, se comienza a caminar hacia una forma de oscuridad interior que termina por distorsionar incluso lo más evidente. El desprecio hacia los animales, y en particular hacia aquellos que nos acompañan día a día, no es simplemente un acto de dureza, es una señal de orgullo. Y el orgullo es una de las características más peligrosas en la vida espiritual. Proverbios 16:18 declara: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ese altivez puede tomar muchas formas. Puede expresarse en la forma en que se trata al prójimo, pero también en cómo se responde a la creación. El que cree que su autoridad lo hace superior a lo creado, ha perdido de vista al Creador, porque quien está verdaderamente conectado con Dios, honra lo que Dios ha hecho, y ese honor se demuestra en cómo se trata, cómo se cuida, cómo se valora, incluso a lo que no tiene voz. El Evangelio revela que el reino de los cielos no es para los altivos, sino para los humildes. Jesús dijo en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no se define solo por el trato al ser humano, se revela en cada acto de respeto, en cada gesto de compasión, en cada decisión de cuidar lo que ha sido confiado. Los mansos no destruyen, no ignoran, no desprecian. Reconocen la mano de Dios en todo y responden con reverencia. Y esta actitud, lejos de ser opcional, es una condición para heredar el reino. Hay una ceguera que se instala en el alma cuando el hombre se acostumbra a ver todo como funcional, cuando se pierde la capacidad de asombro, cuando ya no se percibe la belleza en lo que Dios ha hecho, cuando se trata al mundo como un objeto y no como una expresión del amor divino. Esa alma comienza a secarse. Y aunque siga hablando de Dios, aunque siga asistiendo a lugares sagrados, ha perdido la sintonía con la voz que habla desde los campos, desde los árboles, desde los ojos de un animal que espera con esperanza que alguien lo mire con respeto. En el libro de Números capítulo 22, Dios tuvo que abrir la boca de un asna para reprender al profeta Balaam. Este hecho tan extraordinario revela una verdad profunda. Cuando el hombre se cierra al consejo, cuando su orgullo lo ciega,
Dios puede usar incluso a los animales para llamar su atención, pero también revela que muchas veces los animales ven lo que el hombre no ve. El asna vio al ángel con la espada desenvainada. Balaam no. ¿Cuántas veces será que nuestros propios perros perciben realidades espirituales que nosotros, envueltos en nuestro orgullo, no alcanzamos a discernir? ¿Cuántas veces serán ellos los que, sin palabras, reflejan una verdad que hemos olvidado? En Eclesiastés 3:18 y 8:19, el sabio reflexiona: dije en mi corazón respecto de los hijos de los hombres que Dios los probaría para que ellos mismos vean que son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren unos, así mueren los otros. Todos tienen un mismo aliento. Esta reflexión no pretende igualar al hombre con el animal, sino recordar que la vida, el aliento, el ser, provienen de una misma fuente. Ninguna criatura es autónoma. Todo lo creado depende de Dios. Perder de vista esta verdad es exaltarse por encima del diseño. Es caminar en dirección contraria a la humildad que agrada al Creador. El orgullo espiritual no solo se manifiesta en doctrinas equivocadas o en actitudes egocéntricas, se manifiesta también en lo que se decide no valorar. Cuando se decide que solo lo grande, lo visible, lo poderoso tiene relevancia. Cuando se menosprecia lo que Dios ama. En Lucas 12:6, Jesús pregunta: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Si un simple pajarillo no está olvidado, ¿cuánto más será tenido en cuenta un perro, cuya vida, su entrega y su fidelidad se han entretejido con la del ser humano desde generaciones? Ignorar eso no es ignorar al animal, es ignorar a Dios. El trato que se da a los perros en el hogar no es un tema menor. Es una expresión tangible de la postura espiritual de quien los recibe. No se trata de idolatrarlos ni de otorgarles un lugar que no les corresponde. Se trata de honrar lo que Dios ha confiado, de reconocer que incluso lo más pequeño puede ser parte de un plan mayor. El que desprecia esa posibilidad revela que ha dejado de creer en un Dios que se mueve también en lo ordinario, que habla también en lo sencillo, que se manifiesta también en lo que no brilla. Ignorar el valor espiritual de los animales endurece la conciencia, hace que el alma pierda sensibilidad, y una conciencia insensible es terreno fértil para el pecado. Cuando ya no se siente el deber de proteger, de cuidar, de responder con misericordia, se ha dado un paso hacia la frialdad. Y esa frialdad no se detiene ahí. Afecta el trato hacia los demás, la percepción del propósito y con el tiempo la relación con Dios mismo. La creación gime, como dice Romanos 8:22, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esos hijos no solo se distinguen por sus palabras, sino por su capacidad de reflejar al Padre. El Padre que cuida, que sustenta, que está presente. Quien lleva su nombre debe también llevar su compasión. No se puede representar a un Dios compasivo mientras se desprecia lo que Él sostiene con su mano. En toda la Escritura, el juicio viene precedido por señales que el orgulloso no ve. Se acostumbró a ignorarlas, se acostumbró a seleccionar lo que merece atención, pero el humilde discierne lo que otros descartan. El humilde sabe que no hay parte de la creación que no hable del Creador, y por eso escucha, por eso cuida, por eso responde. El orgulloso mira a un perro y no ve más que un animal. El humilde ve una oportunidad para demostrar honra, sensibilidad, reverencia. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, determina caminos, abre o cierra puertas, prepara o endurece el corazón. Ignorar a quien no puede defenderse es perder la oportunidad de reflejar a Cristo. Él, que no quebró la caña cascada ni apagó el pábilo humeante, nos llama a actuar con esa misma ternura.
Y esa ternura se prueba en cómo tratamos a los que dependen de nosotros. No solo los humanos, sino también aquellos a quienes Él decidió confiar al cuidado de nuestras manos. Dios no improvisa. Cada criatura que Él ha formado, cada elemento de la naturaleza, cada ser viviente que respira bajo su cielo, existe con propósito. En su diseño no hay detalles sueltos ni presencias accidentales. Todo, desde lo más imponente hasta lo más pequeño, ha sido tejido con intención divina. Por eso, cuando se examinan las Escrituras, no sorprende descubrir que Dios ha usado y sigue usando animales para revelar verdades eternas, ejecutar juicios, proveer sustento y enseñar principios espirituales que el hombre, en su distracción, muchas veces ignora. La creación es un instrumento de su voz, y los animales, desde el inicio de los tiempos, han sido colaboradores silenciosos en los planes del cielo. En el relato de Génesis, cuando Noé fue instruido a construir el arca, no solo se le encomendó salvar a su familia, sino también preservar la vida de los animales. La orden no fue simbólica ni decorativa, fue específica, intencional, llena de propósito. Dios mismo convocó a las criaturas a entrar en el arca y con ello reveló que la preservación del orden creado formaba parte del pacto divino. La humanidad fue salvada junto con los animales, no por accidente, sino porque el Creador decidió incluirlos en su plan de redención. Este detalle, muchas veces ignorado, subraya que la mirada de Dios no se limita al hombre, sino que abarca todo lo que Él ha llamado bueno. Más adelante en el libro de Números se presenta una escena que sacude la lógica humana. Balaam, un profeta obstinado, se dirigía en contra de la voluntad de Dios. El ángel del Señor se interpuso en su camino, pero fue su asna la que vio el peligro antes que él. Esta criatura, sin lenguaje humano, percibió lo que los ojos del profeta no podían ver. Y cuando Balaam, en su ira ciega, golpeó al animal, Dios abrió la boca del asna para reprenderlo. La Escritura no presenta esto como un mito o un relato simbólico. Lo presenta como un hecho real, cargado de verdad espiritual. Dios, soberano sobre todo lo creado, usó una bestia de carga para frenar a un hombre que se negaba a obedecer. En ese momento quedó expuesto un principio poderoso. Cuando el hombre se desconecta de la voz de Dios, hasta los animales pueden ser usados para recordarle que el cielo sigue hablando. La historia de Elías también revela el uso divino de los animales para cumplir propósitos celestiales. Durante un tiempo de sequía, cuando la tierra no daba fruto y los recursos humanos se habían agotado, Dios mandó cuervos para alimentar a su siervo. Los cuervos, aves generalmente asociadas con lo impuro, fueron elegidos por Dios para llevar pan y carne cada día. Esta provisión sobrenatural no ocurrió una vez ni por casualidad. Fue sostenida, constante, orquestada desde lo alto. El mensaje es claro. Cuando Dios decide sostener a uno de los suyos, no necesita métodos tradicionales ni canales humanos. Puede utilizar lo inesperado, lo despreciado, lo ordinario. Puede dar instrucciones a lo creado y lo creado obedece, porque toda la creación escucha su voz. Jonás, en su huida, también fue alcanzado por la soberanía de Dios a través de una criatura. Cuando el profeta intentó escapar de su llamado, el mar se levantó como testigo del juicio divino. Pero no fue una tormenta lo que cambió su corazón, sino la experiencia de ser tragado por un gran pez. Ese animal, preparado por Dios, no solo evitó la muerte de Jonás, sino que lo condujo a una reflexión profunda. En el vientre de aquella criatura, el profeta oró, reconoció su error y fue finalmente redirigido a su misión. El pez no fue un castigo, fue un vehículo de misericordia. Y su rol en la narrativa bíblica demuestra una vez más que Dios se sirve de lo creado para llamar al hombre al arrepentimiento. No se puede pasar por alto el relato de la creación misma. En Génesis 2, Dios forma al hombre del polvo y le da aliento de vida.
pero también trae a los animales para que sean nombrados por Él. Este acto, más que una simple asignación de nombres, representa un reconocimiento de relación. Dios no trajo las bestias para entretenimiento, sino como parte del entorno donde el ser humano debía ejercer gobierno con responsabilidad. Adán, en su estado original, no estaba solo entre humanos, sino rodeado de vida que debía cuidar, observar y honrar. La armonía del Edén incluía a los animales como parte de un ecosistema de propósito, donde todo tenía su función y todo apuntaba al carácter del Creador. Cuando se examina el texto sagrado desde esta perspectiva, se entiende que ignorar el papel de los animales en los planes divinos es una omisión peligrosa, porque lo que Dios usa para enseñar, advertir o consolar debe ser considerado con reverencia. La presencia de un animal no es meramente biológica, puede ser espiritual, puede ser una señal, una herramienta, una voz sin palabras que revela lo que el corazón ha dejado de oír. Dios no está limitado a lo visible, pero muchas veces usa lo visible para hablar a lo invisible. Y cuando un perro forma parte de tu entorno, cuando camina contigo, cuando se sienta en tu puerta, no es simplemente una coincidencia biológica. Puede ser una asignación divina, un recordatorio viviente de los principios eternos que ya no percibes con claridad. La Biblia también contiene símbolos profundos ligados a los animales. El cordero representa a Cristo y su mansedumbre revela el camino del sacrificio. El león simboliza la autoridad real y es asociado tanto con el rey de Judá como con el enemigo que ruge buscando a quien devorar. La paloma señala al Espíritu Santo. El águila habla de renovación. Cada uno en su rol cumple una función que trasciende lo natural y entra en lo eterno. Esta riqueza simbólica demuestra que los animales no son neutrales en la economía de Dios. Son portadores de mensajes, reflejos de realidades superiores, y cuando se integran en la vida del creyente, pueden ser canales por donde Dios aún enseña, guía, consuela o corrige. El libro de Apocalipsis está cargado de imágenes en las que los seres vivientes, muchos de ellos con características animales, participan activamente en la adoración celestial. No están ahí por adorno. Están como parte del diseño del trono. Tienen ojos, alas, voces, y su presencia apunta al hecho de que la creación no solo existe para ser observada, sino para participar, para estar, para alabar, para revelar. En esa visión gloriosa, los animales no son ignorados, son parte del entorno sagrado, son parte del lenguaje de Dios. Cuando se habla de un perro en casa, no se habla solo de una compañía emocional. Se habla de un ser que puede estar cumpliendo una asignación más profunda. Puede ser el eco de una fidelidad que has olvidado. Puede ser un ejemplo de constancia cuando todo a tu alrededor es inestable. Puede ser un recordatorio del amor que permanece. Dios puede usar esa vida para mostrarte una parte de su corazón. Porque si en la Biblia se valió de peces, asnas, cuervos y bestias del campo, ¿por qué no habría de usar a una criatura tan cercana, tan perceptiva, tan entregada como lo es un perro? Dios ha hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, como dice Hebreos 1:1. Y si aún hoy seguimos buscando su voz, no debemos cerrarnos a los canales que Él mismo ha usado desde el principio. La creación sigue hablando, sigue gimiendo, sigue revelando, y los animales, en su forma única de existir, siguen sirviendo al propósito del cielo. La pregunta no es si Dios puede usarlos, la pregunta es si aún estamos dispuestos a verlo. Dios no deja detalles al azar. Cuando coloca algo bajo nuestro cuidado, también deposita en nosotros una responsabilidad espiritual que va más allá de lo visible. Tener un perro en casa no es una simple decisión emocional ni una elección práctica. Puede ser una asignación que forma parte de un llamado más profundo, una extensión concreta del carácter compasivo que Él desea formar en quienes han sido llamados a reflejar su corazón. Cada acto de cuidado,
cada momento de ternura, cada respuesta paciente ante esa criatura que no puede valerse por sí sola, revela si estamos entendiendo lo que significa vivir para algo más que uno mismo. En Mateo 25:40, Jesús dejó una afirmación contundente. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aunque el contexto inmediato se refiere a las personas, el principio es claro. Aquello que hacemos con amor, aún a los más humildes, es contado como hecho al mismo Dios. Esta verdad se extiende a toda criatura colocada en nuestras manos, porque el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y cuando se recibe una vida como parte del entorno familiar, se recibe también una oportunidad de responder con obediencia al llamado del cielo a ejercer autoridad con compasión. El mundo ha separado la vida espiritual de la vida cotidiana, como si el llamado divino solo se expresara en actos públicos, en ministerios visibles o en palabras pronunciadas desde un púlpito. Pero la Escritura enseña que la verdadera fe se vive en lo oculto, en lo silencioso, en lo constante. Un perro, en su indefensión, en su fidelidad incondicional, en su necesidad de guía y afecto, se convierte en una herramienta que Dios puede usar para enseñarnos a cuidar con el mismo amor con que Él cuida. No para recibir aplauso, sino para formar carácter. No para satisfacer una necesidad emocional, sino para moldear la paciencia, la constancia, la entrega. Virtudes invisibles pero esenciales en el reino. Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Aunque el texto alude a una realidad agrícola, encierra una lección más amplia sobre la responsabilidad que implica tener a cargo a otros seres. La diligencia no es solo observación, es cuidado intencional, es presencia que sostiene, es vigilancia amorosa. Cuando se tiene a un perro, se recibe una vida que necesita de esa diligencia. No habla, pero comunica. No exige, pero depende. Su existencia se convierte en una oportunidad diaria de ejercer gobierno con ternura, reflejando el rostro de aquel que no se olvida de ninguno de los suyos. El llamado de Dios se manifiesta en los espacios donde más se revela el verdadero corazón. Donde no hay aplausos, donde no hay reconocimiento, donde solo Él ve. El acto de alimentar, proteger, guiar y consolar a una criatura puede parecer pequeño, pero ante los ojos del cielo es una prueba de mayordomía. Lucas 16:10 lo confirma. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No se puede aspirar a cuidar a multitudes si no se puede cuidar con amor a quien ha sido puesto junto a uno en lo simple. Y en ese cuidado, día tras día, se forja la sensibilidad espiritual, se afina el oído interior, se disciplina el alma para actuar como lo haría el pastor de nuestras almas. Dios mide con justicia, pero también con profundidad. Observa lo que el mundo pasa por alto. El perro que espera en la puerta, que sigue al amo con fidelidad, que no abandona aunque no reciba todo lo que merece, es más que una compañía. Es un llamado constante a amar sin condiciones. Y quien responde a ese llamado con fidelidad, no solo está cuidando de una criatura, está participando de un principio eterno. Está cumpliendo, sin saberlo quizás, una parte del propósito para el cual fue diseñado. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso aquellas que caminan a cuatro patas y no pronuncian palabra. Dios no solo nos observa en lo que hacemos, sino en cómo percibimos lo que nos rodea. A lo largo de este camino, hemos comprendido que la presencia de un perro en casa puede ser mucho más que una compañía. Puede convertirse en una oportunidad para cumplir un llamado, para revelar carácter, para experimentar la ternura de Dios. Pero ahora, al mirar más allá, al contemplar todo lo dicho,
hay algo más que debe ser revelado, algo que trasciende el vínculo con una criatura y que apunta directamente a la forma en que Dios nos entrena para ver con nuevos ojos. Hay una transformación que ocurre en el alma cuando se aprende a amar lo que no tiene voz, cuando se desarrolla la capacidad de interpretar lo invisible a través de lo simple. No es el perro el que cambia el corazón, es la mirada que se redime, porque cuando los ojos espirituales se abren, el alma ya no camina en automático, comienza a percibir el susurro de Dios en lo que antes parecía irrelevante. Y esa es la verdadera recompensa de quienes han sido fieles en lo pequeño. La sensibilidad aumentada, la percepción afinada, la capacidad de oír a Dios incluso cuando Él no habla con palabras. Muchos buscan señales celestiales, intervenciones sobrenaturales, visiones gloriosas, pero Dios, en su infinita sabiduría, a menudo entrena nuestra fe en lo cotidiano. La obediencia sin espectáculo, el amor sin retorno inmediato, la constancia cuando nadie observa. Un perro en casa puede ser una herramienta para despertar una espiritualidad dormida, no por lo que exige, sino por lo que permite. Ver con claridad el diseño de un Dios que sigue hablándonos incluso en medio del silencio. La creación fue entregada al hombre para que la gobernara con justicia, pero también para que aprendiera de ella. Y cuando esa enseñanza produce fruto, el alma se vuelve más parecida a la de su creador. El destino de quienes tienen perros en casa no depende del animal, sino de la respuesta que nace en el corazón. Quien ha aprendido a cuidar con amor, a servir con humildad, a ser constante sin ser visto, ha empezado a caminar en los pasos del pastor eterno. Porque en ese trato, en ese cuidado, en esa disposición invisible, hay una imagen viva del reino. Dios no te dio una criatura solo para acompañarte. Te confió una vida para que en el proceso de cuidarla descubrieras una faceta más profunda de lo que significa llevar su imagen. Quien lo entienda, quien lo reciba, quien lo viva, no solo será bendecido, será transformado desde adentro, porque habrá entendido que el verdadero destino de quienes aman como Dios ama comienza en los gestos que otros ignoran.